Bueno, y a más de un año del inicio de la pandemia, Chile ya ha superado los 900.000 casos de COVID-19. La gran mayoría de ellos ya están recuperados, pero ¿qué secuelas siguen acompañando a estas personas después de superar el virus? Es algo que le vamos a preguntar al doctor Flavio Salazar, inmunólogo y vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días a usted y a todos que nos están viendo. Sí, doctor, bueno, antes de ir a este tema, preguntarle un poco lo que recién veíamos ahí al ministro París y esta preocupación que hay respecto a las camas críticas, a una eventual cuarentena que se pudiese decretar en más comunas o tal vez en toda la región metropolitana, de acuerdo a lo que a usted le está tocando ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo puntualmente con eso? Bueno, lo que muestran las cifras es que estamos en una segunda ola, ya prácticamente en medio de una segunda ola. No sabemos la altura que puede alcanzar, porque estamos todavía subiendo en el número de contagiados. Entonces esto genera cierta incertidumbre porque la situación, como lo ha manifestado el Colegio Médico y también otros organismos, se encuentra en una situación bastante límite respecto a las capacidades que tiene el país para poder reaccionar. Entonces de ahí está un debate que me parece que es interesante respecto a cuándo, si es que se va a aplicar una cuarentena total. Hasta el momento el gobierno y sus, digamos, expertos están evaluando esto y probablemente a medida que pasen un par de días más, yo creo que va a haber una postura más clara respecto a esto, dado que va a haber mayor información respecto a la tendencia que se está siguiendo. Claro. ¿Diría usted que estamos a un nivel parecido a lo del año pasado o influye ahora, cambia un poco el escenario, el hecho de que estemos en el proceso de vacunación? O sea, siempre las situaciones no son idénticas, porque claro, hay mucho mayor conocimiento, por un lado, de cómo se comporta la enfermedad, de cuáles son los elementos que hay que tomar para prevenirla. Entonces, obviamente hoy día hay una mayor cantidad de elementos de control, pero los números son muy altos, por lo tanto, no sabemos cómo esto puede progresar. Ahora, las vacunas son un elemento también que hay que tomar en cuenta porque están funcionando en paralelo, o sea, la gente se está vacunando, aunque hay un tiempo entre que se ponga la segunda dosis y que las personas queden inmunizadas. Entonces, estamos justamente corriendo en paralelo una acción de protección, pero al mismo tiempo una circulación muy alta del virus. Yo creo que se tienen que preocupar de ambas cosas. Yo creo que es un momento crítico, muy difícil. La segunda ola puede ser peor que las primeras, sobre todo porque también está atacando otros grupos de personas, ¿no es cierto?, que son personas más jóvenes, que también tienen enfermedades de base, y eso son muchos en nuestro país, muchas personas que tienen esas condiciones, por lo tanto es un tema peligroso. Espero que se siga evaluando con mucha seriedad, porque si en algún momento hay que hacer la cuarentena, se va a tener que hacer. Bueno, doctor, preguntarle entonces por esto que mencionaba yo al inicio de esta entrevista. Ha pasado un año de la pandemia, se va conociendo un poco más también sobre lo que ha ocurrido con aquellas personas que se han contagiado, pero ¿qué pasa con estas secuelas que deja el COVID-19, especialmente con algunas que se están mencionando ahora como la parosmia, la pérdida del olfato o sentir ciertos aromas que son desagradables? ¿Qué es lo que se ha podido ir detectando sobre estas consecuencias posteriores del COVID? Bueno, la ciencia es algo bien complejo, porque mientras más uno sabe, más se da cuenta que no sabe, un poco como ¿no es cierto?, dicen los filósofos, porque aparecen nuevas preguntas. Y una de las cosas que sí se sabe hoy día es que la pérdida del olfato es digamos, un síntoma muy presente en muchos de los casos con COVID. Y algunos lo han relacionado con incluso una mejor perspectiva de mejorarse, ¿ya? Hay algunos estudios que dicen que ese factor está asociado a un mejor, digamos, evolución clínica, pero las causas específicas las están estudiando hoy día en tiempo real. O sea, hay grupos que están trabajando en eso para poder entender por qué la inflamación que se produce ante un virus como el COVID puede afectar el olfato y alterar, ¿no es cierto?, la percepción. Eso es un tema que todavía es muy complejo y que no hay una respuesta absolutamente clara y se está investigando. Ahora, puntualmente, ¿qué es esto de la parosmia, que es algo que se ha estado mencionando? Bueno, tiene que ver un poco con lo que usted está mencionando. O sea, en el fondo, todos las inflamaciones generan alteraciones del funcionamiento normal del órgano. Una inflamación es que cuando entra un patógeno, un bicho, a un tejido normal, se produce una reacción inmunológica
que puede ser para controlar esto, o a veces se puede pasar de revoluciones y generar algunos problemas de inflamación o de llegada de muchas células y citoquinas que producen los efectos, digamos, dañinos de la enfermedad. Los virus por sí mismos no generan demasiado daño, sino que es la respuesta inmunológica que nosotros mismos presentamos la que a veces puede salirse de control y generar estos daños. Entonces, estos síntomas tienen que ver con eso, tienen que ver con las diferencias que existen entre los diferentes sistemas inmunes de las personas y las capacidades que tienen para reaccionar y que se asocian a la cantidad de virus que entran en el organismo, o sea, si es que entran poquito o entra mucho, y eso también se está estudiando porque no hay una respuesta absolutamente clara respecto a las causas fundamentales. Sí, ¿y qué otras secuelas también se han podido ir detectando? Estaba leyendo acá sobre un artículo que fue publicado en The Lancet, donde se señalaba que más del 70% de los pacientes que reciben el alta del COVID-19 después notaron síntomas como fatiga, debilidad muscular, insomnio, ansiedad o depresión, pero esto 3 meses después de haberse infectado, o sea, cuando ya creían que habían superado todo lo vinculado a la enfermedad. Sí. Bueno, son dos elementos distintos. Una cosa son los síntomas asociados a una enfermedad. Los síntomas quiere decir lo que hablamos anteriormente, nuestra pérdida del olfato, la fiebre, son los síntomas que permiten caracterizar una enfermedad. Y la secuela es lo que pasa después que se ha superado la enfermedad. Y en ese caso lo que usted menciona es muy claro. Hay muchos casos de efectos que todavía se están estudiando que son de largo plazo. En muchos de los pacientes, no en todos los que se infectan, muchos de las personas, la mayoría que se infecta y supera la enfermedad no queda con secuelas, pero sí hay muchos que quedan con secuelas que tienen que ver con elementos digamos, ¿cómo te puedo decir?, de salud general, con temas como la depresión, porque muchos han estado, por ejemplo, tienen que pasar por una cuestión que es muy traumática. Este tema del entubamiento, ¿no es cierto?, de la oxigenación, es muy traumático, no es que a uno le pongan, ¿no es cierto?, algo para respirar, es una intervención muy profunda, muchos meses, aislamiento, soledad, angustia, dolor. Entonces eso obviamente afecta a la salud mental, pero también tiene efectos en los equilibrios metabólicos de los individuos y generan problemas de largo plazo. Pero tampoco hay como explicaciones para todo. Muchos tienen explicaciones, pero no todos todavía, porque estamos investigando eso. Claro, pero esto es una señal en el fondo de que el coronavirus afecta lo que tiene que ver con las vías respiratorias, pero también a otros órganos. Claro, en general, bueno, las infecciones virales, muchas de las infecciones virales tienen diversos efectos, además del efecto agudo. ¿No? El efecto agudo es por la vía como entra por la vía respiratoria y puede generar, ¿no es cierto?, las infecciones del sistema respiratorio que causan las neumonías y eso, que es el principal problema de controlar. Pero además pueden invadir otros tejidos y permanecer latentes, y por eso muchas veces se pueden encontrar incluso nuevos brotes virales en un individuo después de varios meses de haber superado la enfermedad. Entonces, lo que sucede después, a baja escala, a bajo nivel, es un tema que todavía no está muy claro y que probablemente algunos otros expertos que trabajan en temas específicamente de enfermedades asociadas a infecciones virales a lo mejor tienen más hipótesis respecto a esto. Pero por lo que yo sé, no hay una explicación, digamos, sumamente clara respecto a por qué a algunos le afecta de una forma y a otros no. Hay un equilibrio entre nuestras propias capacidades del sistema inmune y el virus. No es igual para todos. Claro, o sea, estas infecciones virales, otras infecciones virales, ¿también ocurren en situaciones parecidas? Es decir, que después de una buena cantidad de tiempo se presenten otro tipo de secuelas, ¿o es algo que estamos viendo particularmente en el COVID-19? No, hay el VIH, por ejemplo, que tiene efectos claros de inmunosupresión, tiene un efecto en ciertas células del sistema inmune. También se ha determinado que tiene capacidad de alojarse en células del sistema nervioso, ¿no es cierto?, y generar secuelas de largo plazo. Eso es algo que sucede con otros virus, no es solamente particular de este virus corona. Ahora, lo que yo pienso que se está estudiando es si esos eventos de secuelas a largo plazo se asocian, por ejemplo, a enfermedades más graves, o se asocia aleatoriamente, o se asocia con alguna enfermedad de base. Esas cosas todavía se están por estudiar. Yo creo que son las preguntas abiertas que debiéramos poder entender en el corto plazo, porque si sabemos que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que fuera a los diabéticos les va a producir efectos de este tipo, o a los que tienen tales características, entonces es más fácil poder tratarlos. Pero hoy día todavía esas relaciones o correlaciones entre las características biológicas de los individuos y cómo va a reaccionar en el largo plazo todavía no están establecidas.
Sí, no sé si de acuerdo a la experiencia, lo que le ha tocado ver a ustedes coincide con esto que aparece en un artículo de la BBC en que se señala que 1 de cada 4 infectados, después de que ha pasado ya un tiempo con la enfermedad, empieza a sufrir la caída del cabello. ¿Es algo que le ha tocado apreciar acá en pacientes? Bueno, yo le tengo que decir que yo no veo pacientes directamente, por lo tanto no me ha tocado a mí en lo personal, solo yo leo de lo que en el fondo, claro, y de lo que se han discute comentado. en el ambiente. Claro. No, mire, esa no lo conocía, no tengo una respuesta para un síntoma de ese tipo, pero como le decía, hay muchos elementos que tienen que ver, porque existe una conexión, y esta es una hipótesis que estoy lanzando ahora, pero existe una conexión ya que está demostrada entre el sistema inmunológico y, digamos, el sistema nervioso. Y todo lo que tiene que ver con elementos que distorsionan la respuesta inmune se asocian a depresión, se asocian a elementos que tienen que ver con el estado de ánimo. Pero la depresión también se asocia con somatización, que se llama, con efectos sobre el organismo que son reales. O sea, que algunas personas se enronchan, otros se les cae el pelo, existe la alopecia que está asociada al estrés. Entonces, claro, si es el virus o es el estrés producido por la misma enfermedad la que genera estos efectos adversos, no lo puedo decir, pero lo más probable es que no sea directamente el virus, sino que sean los efectos, digamos, asociados al estado general del paciente el que cause estos, digamos, secuelas de largo plazo. Claro, y por último, doctor, pensando en aquellas personas que nos están viendo, que a lo mejor se han contagiado y dicen, bueno, ¿esto se va a pasar? ¿Será algo que dura por mucho tiempo? ¿O es algo que directamente se queda después, este tipo de secuelas post-COVID-19? Bueno, en general la historia nos indica que a largo o a mediano plazo las secuelas se superan, los organismos se adaptan o se reparan. Eso ha sido en la mayoría de los casos. Generalmente cuando uno ha sufrido incluso enfermedades muy graves, cáncer u otro, sufre un tipo de secuelas que pueden durar más o menos, pero en el largo plazo, en el mediano plazo, el mismo organismo va equilibrando la situación, y yo no creo que hayan evidencias que digan que, y tampoco no las podría tener porque no ha pasado tanto tiempo como poder saberlo, pero yo apostaría a que la mayoría de las secuelas se van a superar en el mediano plazo. Creo que por eso lo importante es enfocarse en los elementos graves, en salvar a los pacientes, salvar la vida de los pacientes, porque los elementos que quedan a largo plazo se van a ir tratando en su momento y se van a ir superando, eso estoy completamente seguro. Claro, eso es lo relevante. Muchísimas gracias, doctor Flavio Salazar, inmunólogo, vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, por conversar con nosotros sobre este tema. Que esté muy bien. Muchas gracias. Buenos días. Adiós.